las leucemias, les decía que el PTI era muy importante por la frecuencia. Es muy frecuente encontrar niños con PTI. Y la leucemia también es importante por la frecuencia, pero sobre todo porque aquí, si hacemos diagnóstico temprano, el niño va a recibir terapia de forma oportuna. Entonces, la leucemia constituye 25 a 30% de las neoplasias en los niños menores de 14, y es el cáncer más frecuente que se va a presentar en la infancia. Más del 95% son agudas, y la más frecuente que van a encontrar es la leucemia linfoblástica aguda. Esa es la más frecuente de todas, es 5 veces más común que la mielocítica y que cualquier otro tipo de leucemia. En estos años, a nivel de todo el mundo, no solamente en Europa y Estados Unidos, la incidencia está aumentando. En Estados Unidos ha aumentado 1%, en Europa 0.7%, nosotros también tenemos cada vez una frecuencia más incrementada de leucemia, quizás no solo porque se están dando más casos, sino porque se están diagnosticando más temprano y de forma más correcta. Hay un montón de formas de clasificación de leucemia, hay marcadores moleculares, estirpes celulares, etc. Son como 80 tipos de leucemia que se clasifican, pero eso no nos interesa saberlo ahora de memoria. Lo que queremos saber es que existen 3 linajes, así de forma a grosso modo. El linaje B, que va a ser el más frecuente, 85%, el T, que es menos frecuente, y el linaje NK, que ya es muy raro, ¿no?, de las células natural killer. Entonces, con un niño en el que sospechamos leucemia, lo más probable es que sea leucemia linfoblástica aguda y que sea de linaje B, lo más frecuente que vamos a tener. Estos datos estadísticos son del INEM, del 2016, el reporte que nos muestra las leucemias, tanto en varones como en mujeres, entre 0 a 14 años, son las neoplasias más frecuentes. Y cada año tenemos 1.200 casos nuevos de cáncer, y el 38% son leucemias. Ya después vienen los tumores de encéfalo, y en tercer lugar para los varones el linfoma no Hodgkin, y en cuarto lugar para las mujeres el linfoma no Hodgkin, que también vamos a mencionarlo un pequeño espacio, le vamos a dar el linfoma, que también debemos sospecharlo porque es frecuente en niños. Clínicamente el cuadro puede ser muy inespecífico. Se hizo un metaanálisis en el 2016 en que se enroló a más de 3.000 niños de 33 estudios para poder determinar cuáles son los signos o los síntomas que debo buscar para sospechar de leucemia, y se encontraron que estos son los más frecuentes, que por lo menos uno de estos va a tener el niño que debuta con una leucemia. Hepatoesplenomegalia, por lo que va a ser importantísimo que en el niño siempre examinemos abdomen, como les decía, hay que examinar completo. No van a tener vaso e hígado grande, que lo que la mamá nos dice se va a traducir en que el niño está perdiendo peso, no quiere comer, se le hincha la barriguita. A veces la mamá viene y dice: mijito se está volviendo barrigoncito, le está creciendo la barriga, y es por la hepatoesplenomegalia, que le duele la barriga. Ganglios, que tenemos que buscarlos siempre también, sobre todo cervicales, retroauriculares, inguinales. Palidez, porque la mayoría de niñitos con leucemia va a tener anemia. Más del 50% va a tener fiebre, historia de fiebre, que puede ser producido por la misma leucemia o porque hay infecciones asociadas, ya que en la leucemia, si bien es cierto hay leucocitosis marcada en la mayoría de casos, esos leucocitos no son funcionantes, no es que porque más linfocitos me defiende más, sino son linfocitos inmaduros que no cumplen con su función, y por lo tanto estos niños suelen ser inmunosuprimidos y hacen neutropenia también, porque la leucocitosis de la leucemia suele ser a predominio de linfocitos y los neutrófilos caen, les van a tener fiebre. Y equimosis, porque hacen trastornos plaquetarios. Un gran porcentaje de niños también viene por dolor musculoesquelético. A veces es lo único que tienen. La mamá viene y de forma insistente varias veces a consulta que a su hijito le duelen las piernas, que le duelen las rodillas, los tobillos, las articulaciones, que no quiere caminar ni correr con normalidad, que lo ve muy decaído, y a veces es lo único que hay. ¿Qué hacemos a veces en consulta? Señora, es dolor de crecimiento, ya le va a pasar, dele paracetamol, debe estar cansado porque tiene anemia, dele hierro, pero hay que tener siempre en cuenta que el niñito con dolor musculoesquelético, que la mamá les dice síntomas sistémicos, que no quiere comer, que está débil, porque las mamás lo definen así: mi hijito está débil, quiere dormir todo el rato, piense que puede ser algo más. Y hay un 6% de niños que están asintomáticos, entonces por eso es muy importante buscar. Si no sospechamos, nunca vamos a encontrar. Otras manifestaciones, pero que ya son menos comunes, pueden ser cefalea, porque en un pequeño porcentaje la leucemia puede infiltrar el sistema nervioso central y dar signos incluso que puedan confundirse con meningitis. Aumento del volumen testicular,
que en los varoncitos en menos del 1% también se da, porque también infiltra testículos, o masas mediastínicas. Hay un tipo de leucemia que puede manifestarse con signos muy semejantes a los del linfoma. Entonces puede producir dolor o disfagia, disnea, distrés respiratorio o hacer síndrome de cava superior. Es sobre todo los que están asociados al linaje T, pero esto es menos frecuente. En ocasiones es difícil distinguir entre una leucemia de células T, que es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, con un linfoma, porque las dos se van a manifestar con masas mediastínicas. Entonces, en este caso es un niño que la mamá le refiere que se atora mucho, que ya no puede deglutir, que no puede comer, que dice que le duele el pecho, o que ha notado que incrementa el volumen de la carita o de los brazos, que es un síndrome de vena cava superior. No es muy frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y los ganglios. En los niños, las adenopatías reactivas son súper frecuentes y mucho van a consultar las mamás por ganglios, pero hay que ver las características del ganglio. Si tenemos ganglios que son duros, adheridos a planos profundos y muy grandes, es decir, grandes, decimos cervicales más de 2 centímetros, inguinales más de 1,5 centímetros o epitrocleares más de medio centímetro, hay que sospechar de malignidad. En cambio, si viene un niño que no tiene ningún otro síntoma, que ha estado resfriado o ha tenido faringitis y la mamá le siente bultitos en el cuello, son ganglios móviles pequeños, menores de 1 centímetro, no es necesariamente una leucemia, pero hay que tener en cuenta estas características para sospechar de malignidad. El síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica que, si bien es cierto, es más frecuente cuando ya se dio el diagnóstico, ya se inició la quimioterapia, a veces hay niños que debutan con lisis tumoral. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que las células neoplásicas que están en la sangre empiezan a romperse, y al romperse van a liberar potasio, fosfatos y ácidos nucleicos. ¿Qué va a ocasionar esto? Daño renal, porque tanto los fosfatos como la hiperuricemia van a producir obstrucción tubular y el ácido úrico va a vasoconstricir la arteria renal y eso va a llevar a injuria renal aguda. Entonces hay niños que debutan así, que eran niños sanos y de pronto vinieron porque dejan de orinar, la mamá refiere, el viejito ya no orina, se está hinchando y al final resultó ser una leucemia que debutó con lisis tumoral. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué hacemos en una injuria renal aguda por lisis tumoral? Sobre todo hidratar. Hay medicamentos como el allopurinol, la rasburicasa, que nos ayudan con la hiperuricemia, las resinas de intercambio iónico como el cayaxalater, que nos van a ayudar con la hipercalemia, al igual que el gluconato de calcio, pero básicamente lo que quiero que ustedes sepan hoy es la hidratación, porque como médico general lo que van a ver alguna vez, si es que están frente a este cuadro, es hidratar al niño. Una vez que lo hidraten y lo deriven, eso es lo que lo puede salvar la vida al pequeño. Entonces, esta es la definición de Cairo Bishop. Lo que quiero que sepan de acá también es qué es lo que deben pedir. Si yo tengo un niño con leucemia que ya está en quimioterapia, o un niño que tiene síntomas que me pueden hacer sospechar de leucemia y está haciendo falla renal, entonces necesito pedir 4 cosas: ácido úrico, potasio, fósforo y calcio. Los valores no los tienen que memorizar porque el laboratorio les da sus valores de referencia, lo pueden buscar en ese momento, pero sí hay que saber qué pedir, ¿no? Entonces acuérdense de esas 4 cosas: ácido úrico, potasio, fósforo y calcio. Con eso vamos a tener el diagnóstico, porque si cumple 2 o más de estos criterios ya es un síndrome de lisis tumoral. El diagnóstico, al igual que en todas las enfermedades, la sospecha clínica. No se olviden siempre cualquier cosa que hagan, cualquier diagnóstico que piensen, por más que vaya avanzando la tecnología, tengamos marcadores moleculares, medicina biomolecular, etcétera, nunca va a pasar de moda examinar al niño, preguntar a la mamá. Con eso vamos a tener gran parte del diagnóstico. El aspirado de médula ósea es básico en la leucemia. Sin este no podemos hacer diagnóstico. Entonces, llega a mi consultorio un niño que yo sospecho que tiene leucemia, porque la mamá refiere que se siente cansado, que tiene fiebre, que no le han encontrado explicación, ya recibió antibióticos, sigue haciendo fiebre, lo examinan, encuentran ganglios, el hígado grande o el vaso grande, tiene signos de sangrado, pedimos hemograma, que otra vez es al igual que el PTI, hemograma y lámina periférica es lo que ustedes tienen que pensar primero, esos 2 exámenes. Ya con el hemograma, donde van a encontrar leucocitosis, anemia, pueden encontrar presencia de blastos, eosinofilia, y en la lámina también, porque nos van a informar células plásticas o células inmaduras. Ya con eso podemos pedirle al hematólogo que haga el aspirado de médula ósea para confirmar el diagnóstico. Y en ese aspirado le van a pedir la citometría de flujo para poder determinar la estirpe celular y de acuerdo a eso dar tratamiento.
pero nosotros vamos a llevar estas dos cosas. Eso es lo que más nos importa a nosotros: hemograma y lámina periférica. Y bueno, exámenes de imagen en leucemia no nos ayudan mucho. Si es que se pidieran, se pueden ver lesiones a veces osteolíticas, osteopenia difusa. Si le hacen una ecografía abdominal, van a encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, a veces hay ganglios mesentéricos, y los riñoncitos pueden estar aumentados de tamaño si es que hay una infiltración. Pero lo básico, nuevamente, hemograma y lámina periférica, para luego hacerle el aspirado de médula ósea. Diagnóstico diferencial puede ser otras condiciones malignas, ¿no? Los linfomas, anemias aplásicas, sarcoma de Ewing o el tumor neuroectodérmico primario. Y las no neoplásicas, hay que tener bien en cuenta la mononucleosis infecciosa, que es frecuente y nos puede confundir mucho porque también da hepatoesplenomegalia, da adenomegalias y da fiebre. Este es un diagnóstico diferencial importante, por lo que si tienen la sospecha hay que pedirle inmunoglobulinas para Epstein-Barr citomegalovirus, ¿no? Pertusis, ¿por qué está aquí pertusis? Porque la tosferina nos va a dar a veces reacciones leucemoides, la leucocitosis bien marcada, trombocitosis muy marcada, y está dentro de su diagnóstico diferencial. La tuberculosis, que está en de todas las enfermedades, siempre diagnóstico diferencial. Y las colagenopatías. Hay niños con artritis idiopática juvenil que también debutan así, con fiebre, dolores articulares, musculares y hemogramas con leucocitosis importantes. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo de aquí, mononucleosis infecciosa, artritis idiopática y bueno, tuberculosis HIV, que siempre está. En el tratamiento, obviamente no nos vamos a aprender todas las pautas de tratamiento de acuerdo al estirpe y miles de protocolos de tratamiento. Solo saber que existe una fase de inducción y una fase de consolidación y mantenimiento. El objetivo de la primera fase es que las células detectables blásticas sean mínimas, menos de 5, y en esta fase hay que tener mucho cuidado con el niño, porque aquí sí vamos a entrar a tallar cuando nos llamen porque el niño haga lisis tumoral. Pues ya saben qué es lisis tumoral y el manejo principal es la hidratación y evitar que esté el potasio muy alto, y la rasburicasa y el allopurinol para evitar que se dañe el riñón con el ácido úrico. Y bueno, aquí ya se trata de mantener la erradicación de las células neoplásicas. Y aparte de la lisis tumoral, en lo que nosotros también entramos a tallar mucho durante el tratamiento es en tratar las infecciones y el sangrado. Durante el tratamiento, la quimioterapia lo va a inmunosuprimir mucho el niño, entonces suele hacer infecciones, ¿no? Hacer neumonías, puede ser meningitis, osteomielitis, cualquier tipo de infección. Entonces, si viene un niño que la mamá dice, doctor, doctora, mi hijito está en tratamiento por leucemia, está en su fase de inducción o está en su fase de consolidación y ahora está haciendo fiebre, hay que pensar en que no es solo rinofaringitis, ¿no? Como un niño que viene así y le damos amoxicilina y se va a su casa. Entonces, en estos niños hay que tener mucho cuidado. Pensar que puede ser una neumonía que rápidamente se puede complicar, puede ser neumonías necrotizantes, puede ser derrames. Entonces, niño en tratamiento quimioterápico que sospechamos una infección importante como neumonía, tiene que hospitalizarse para tratar. Y el pronóstico es bueno, porque la tasa de curación en niños menores de 15 años con la leucemia más frecuente alcanza el 70%, que en Estados Unidos y Europa es 85%, estamos bastante cerca, son cifras muy similares, y es por eso que nos importa diagnosticar a tiempo, porque la tasa de curación es alta. Y respecto al linfoma, muy breve, porque es menos frecuente, ya hemos visto en el cuadrito del INEM que el no-Hodgkin es el más frecuente en los niños, y sobre todo en niños pequeños. El linfoma de Hodgkin ya es más frecuente en adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. Lo malo del linfoma no Hodgkin es que tiene un grado de malignidad muy alto. Eso es lo malo, su índice de curación no es tan bueno como el de la leucemia. Los signos y síntomas aquí, sobre todo ganglios. Cuando sospechan del linfoma de Hodgkin es un niño que tiene fiebre, síntomas generales, al igual que la leucemia, pero lo que van a encontrar son ganglios, más del 80%. Y casi siempre son ganglios cervicales, que crecen rápidamente, que les produce dolor, que les produce molestia. Las masas mediastínicas son muy frecuentes, pero es más difícil poder al examen físico determinarlas, ¿no? A veces la mamá nos puede decir que tiene un poco de disfagia, que está tosiendo mucho y le han estado dando medicinas para la tos y lo tratan como bronquitis, pero sigue tosiendo, y es la compresión lo que está originando la tos. Otros niños pueden empezar a hacer estridor. Síntomas sistémicos que siempre, en leucemias, linfomas, siempre, niño con fiebre, anorexia, fatiga, pérdida de peso,
Y hepatoesplenomegalia, a diferencia de la leucemia, que es muy frecuente, en el linfoma no Hodgkin ya no es tan frecuente. Entonces, en estadios muy avanzados, cuando ya hay una infiltración neoplásica del hígado o del vaso, ahí recién crece. Puede haber obstrucción intestinal, también pueden hacer lisis tumoral, puede haber compresión espinal o taponamiento cardíaco, dependiendo de dónde esté la masa tumoral del linfoma. El diagnóstico, cuadro clínico, y aquí el examen, que a diferencia de las otras enfermedades que hemos visto, tanto PTI como leucemia, era hemograma lámina periférica. Aquí lo que nos va a ayudar es la radiografía de tórax, para ver si es que hay masas mediastínicas, y la biopsia. ¿Ya? Esas dos cosas son importantes: radiografía y o tomografía, tanto de tórax como de abdomen, y biopsia. Así como era el aspirado de médula ósea en leucemias, aquí es biopsia. Con la biopsia ganglionar diagnosticamos el linfoma. Y hay diagnósticos diferenciales. Otra vez tenemos al Epstein-Barr, que está metido en todo esto siempre. Otra vez las micobacterias, puede ser toxoplasma también. Y bueno, en el linfoma no Hodgkin también encontramos anemia, neutropenia, trombocitopenia, DHL, que lo vamos a ir encontrando en el hemograma y los exámenes que pedimos después, pero no se olviden radiografía de tórax y biopsia de ganglio. Entonces hay que buscar un ganglio que sea adecuado para poder biopsiarlo, y lo derivamos con el cirujano para que le tome la biopsia y haga el diagnóstico. Y el tratamiento, quimioterapia, radioterapia, si es linfoma de Hodgkin. La tasa de curación no es tan alta, pero también tiene una tasa de curación que está entre el 30 y el 50% aproximadamente. Y eso es básicamente lo que quería traerles hoy, chicos. Gracias por haber venido a pesar de que tienen examen. ¿Y alguna duda tienen? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? Ya. Gracias, chicos.